¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos retomando la transmisión después de lo que fue el debate en comisiones del Presupuesto y Hacienda. Bueno, Carlos Heller deseaba allí buen viaje, no para nosotros, que estamos aquí todavía. Me imagino que, por supuesto, el apuro tenía que ver con que los diputados y las diputadas pudieran ya tomar los vuelos para sus provincias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Meli, en este tramo final de nuestra edición. ¿Todo bien? Así es. Bueno, muy movido. Sesión en el día de ayer, después de un mes, casi un mes. Vamos a contarte todo lo que hubo en la sesión de ayer y, por supuesto, lo que pasó recientemente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se encamina para sacar dictamen la semana que viene, el oficialismo, y llevar el tema Presupuesto 2023 al recinto el próximo 26 de octubre. Bueno, recién... ¿Qué haces, Leito? ¿Cómo te va, Meli? Bienvenido. Buenas tardes, exactamente. Muchas gracias. Sí. Un poco sí, lo que dice Martín. Viendo los pasajes para irse esta tarde, viendo los pasajes para volver el martes que viene, que va a reanudar a las 13 la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller, con la idea de sacar dictamen el jueves 20, jueves de la semana que viene, y poder llevarlo al plenario el miércoles 26. Allí se estaría dando media sanción al presupuesto con algunas objeciones o algunas garantías que está pidiendo la oposición en lo que tiene que ver con el plano general del proyecto, para por lo menos acompañarlo en lo que es la votación en general y después ver artículo por artículo cuáles van a ser las demandas en particular. ¿Y qué anticipó la oposición que va a hacer? Porque hasta acá sabemos que hay consenso, que se quiere aprobar este presupuesto, que no se quiere volver a pasar por la experiencia del año pasado, pero justamente estos debates y el hecho de que hayan pasado por aquí la gran mayoría de los funcionarios hace que, supongo, estén trabajando en algunas modificaciones o en la sugerencia de algunas modificaciones. Bueno, a ver, dos cosas, Meli. Por un lado, hay un mejor clima que el año pasado. Recordemos que el año pasado no hubo aprobación del presupuesto de este año porque hubo diferencias muy fuertes e insalvables con la oposición. Este año parecería ser que hay mejor predisposición del lado de la oposición. Un mejor contexto también, ¿no? Sí, claro, para avanzar con la aprobación del presupuesto 2023. Pero por otro lado, tengamos en cuenta que es una oposición que está mirando las elecciones presidenciales del 2023, con lo cual está viendo que el presupuesto del año que viene va a ser un presupuesto que es un año electoral. Es un presupuesto que naturalmente se están sentando las bases para el próximo mandato del nuevo gobierno, y naturalmente la oposición quiere ser gobierno y se siente con ganas de enfrentar al actual oficialismo, con lo cual también eso forma parte de todo este debate. Por eso lo que decía Leo recién, ¿hubo objeciones? Sí las hubo, pero parecería ser que hay mayor clima de aprobación o mejor clima de aprobación este año que el año pasado. Sí. ¿Y cómo sigue esto? O sea, la semana que viene van a seguir discutiendo sobre los artículos. Mira, hasta ahora tenemos, ayer Germán Martínez había dicho en el marco del debate que iba en 31 horas acumuladas desde que estuvo Sergio Massa el 28 de septiembre. Hasta ayer iba en 31 horas acumuladas, hoy se sumaron 3 más, ya estamos en las 35 porque todavía quedaba un poquito de la jornada de ayer. Se van a sumar por lo menos 5 horas de debate entre martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Martes desde las 13, por esto que te decía que esperan que lleguen los diputados desde el interior. Miércoles y jueves, dijo Heller, un poquito más temprano, seguramente las 11, que es el horario en que se viene trabajando, y hasta media tarde, teniendo en cuenta que en esta etapa solamente hablan los diputados e intercambian ideas entre ellos. Ya se agotó la semana pasada y la anterior la exposición de los funcionarios, empezando por el ministro de Economía, Sergio Massa, y funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía, y pasaron muchos ministros, incluso ministros que ya no están en sus carteras, que también desfilaron por aquí. Entonces te decía, la semana que viene solamente debate de diputados, intención de que el dictamen esté el jueves 20, y la semana siguiente sí hacer un plenario que se podía extender durante 2 días, si es que se logra cortar a la medianoche, una ambición que tienen algunos diputados de Juntos por el Cambio y que la están proponiendo en lo que es el esquema.
Ah, mira, sería Exacto. una novedad esa. Sí, lo dijo López, de Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que la idea sería trabajar por allí miércoles, cortar tipo 20, 21 horas, 22 como mucho, y nuevamente volver al plenario a las 10 de la mañana para que puedan estar más lúcidos, para que sea un poco más dinámica. Lo que venimos hablando mucho aquí en Diputados TV, Claro. de lo que es esta forma de trabajar en el plenario de la Cámara. La verdad es que se vivió un desglose del presupuesto pocas veces visto en términos de que hubo un reconocimiento para el tipo de presentación que acompañó el presupuesto que dio Sergio Massa, como una presentación más pedagógica, más bajada al llano, con menos tecnicismos, que le permitió a muchos diputados y diputadas que no forman parte, no solamente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino que no forman parte del mundo de las finanzas y la economía, entender Exacto. de qué se estaba hablando cuando se estaba hablando. También fue muy importante la exposición de la Oficina de Presupuesto. También. Sí, claro. Como otro de los hitos que tuvo esta presentación. Ni que hablar la inmensa cantidad de ministros y funcionarios, aún creo que muchos sabiendo que ya se estaban despidiendo de sus funciones, de venir y exponer, ¿no? Porque, bueno, eso es algo inusual. Eso fue importante, que estén los funcionarios, que expongan que la oposición había pedido, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que estén los titulares de empresas públicas, estuvieron. Aerolíneas Argentinas, trenes de Buenos Aires, las empresas de servicios públicos. Por allí hubo alguna observación del oficialismo diciendo, cuando vino el titular del Banco Central, pese que dijeron, bueno, la oposición quería que esté el titular del Banco Central y son poquitos los que están acá. Entonces eso también pasa en muchas reuniones, que por allí tenés la demanda de que venga y cuando viene el funcionario te encontrás con que el escenario no es el que se espera. Que era cierto, porque al momento que vino Pelle, que vino alrededor de las 3 de la tarde, cuando se dijo que iba a venir, que tenía que ver con el horario de cierre de los mercados, cuando llegó, digamos, los cuadros más exponentes técnicos de la principal oposición no estaban. Exacto. Y ni que hablar de los libertarios, que tampoco estaban. Los que sé reconocer, casi presencia perfecta para la izquierda. Sí, la izquierda. Sí, si te parece, Meli, te repaso algunos de los puntos principales de estimaciones del presupuesto, que es un poco también en donde giró hoy el debate entre oficialismo y oposición sobre el proyecto de presupuesto 2023 que envió el Poder Ejecutivo. Habla de una inflación anual del 60%. El propio Sergio Massa, cuando presentó aquí en la Cámara de Diputados este proyecto, dijo que obviamente este número era discutible y que obviamente seguramente sea un poco más. Las consultoras privadas están hablando de hasta un 100% de inflación, con lo cual este número se queda muy, muy por detrás. ¿Y qué significa que se quede por detrás? Explica, por ejemplo, Romina del Pla, que puede llegar a ser un techo para la discusión de paritarias. Exactamente. O sea, ¿cuál es la razón por la cual hay un cálculo de inflación o un pronóstico de inflación tan retrasado respecto de lo que las consultoras privadas están diciendo? Y bueno, digamos, hay muchos índices que están ajustados a la inflación. Exactamente. Y las paritarias, como bien vos decís, Meli, que están pidiendo obviamente por encima de la inflación, sin ir más lejos, paritarias de camioneros está pidiendo un 130%. Wow, ¿no? wow. Bueno, crecimiento anual 2%. Acá es un número también bastante conservador el que presenta el presupuesto. Tengamos en cuenta que el último informe, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, en el contexto de guerras y conflicto internacional que hay por la falta de alimentos y energía, está hablando de un crecimiento a nivel mundial mucho más bajo, incluso en América Latina, y una recesión a nivel mundial, con lo cual hay que ver también este 2% que se plantea si es discutible. Un dólar 2.69 para fin de año y un 2.19 en promedio, dice el presupuesto 2023, y un déficit primario del 1,9%. Acá también es mucha discusión, entra en juego el tema subsidios, entra en juego el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es otro de los pedidos que se plantea para la reducción del déficit. Pensemos que el déficit del año pasado fue del 2,5%, para el año que viene 1,9%. Estos son un poco los números que se está planteando. Un 2,9% de crecimiento en la inversión. Este año fue el 10%. Acá hay una reducción muy importante, fruto del contexto de guerra nuevamente. Bueno, números discutibles y que se pusieron sobre la mesa hoy
y que la oposición planteó algunas dudas, objeciones, sobre todo en lo que tiene que ver con clarificar bien la recaudación y establecer los parámetros para congelar la planta de personal del Estado. Bueno, vamos a recordar que todo esto empieza a escribirse el día que Sergio Massa viene y hace su presentación. En esa oportunidad no eligió poner filminas ni ningún tipo de acompañamiento audiovisual. El propósito era poder explicar para que todos los diputados y todas las diputadas entendieran de qué se estaba hablando cuando se mencionaban estos indicadores. Después, por supuesto, vinieron sus patas más técnicas, sí ya a presentar informes, los representantes de cada una de las carteras. En algún caso, el máximo representante de ese ministerio no hubiera podido comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de los diputados, lo hizo dejando en ese rol alguna persona de la segunda línea, y así fue, por ejemplo, el caso de la cartera de salud. Y claramente, como decía recién Martín, el contexto naturalmente es otro, porque hay una pandemia que ya fue dejada atrás y hay un mundo argentino con sus cuestiones bien estructurales, pero también con las consecuencias de esa pandemia, que tiene que empezar a pensar cómo ponerse en pie y de mano de qué actividades ponerse en pie. De allí que esos indicadores, que para vos, para muchos pueden ser simplemente números, es que cada uno de los sectores políticos están mirando en detalle. Es decir, siempre se le critica al presupuesto si es un presupuesto que está atado a la realidad, si está ajustado al contexto en el que vivimos. De allí que se cuestione, por ejemplo, que mientras las mediciones privadas hablan de una inflación que va a llegar a los 3 dígitos, ¿cómo es posible que en el presupuesto figure una inflación del 60%? Ya se verá qué cosas se pueden modificar, qué cosas se pueden revisar de ese presupuesto, pero lo cierto es que ha suscitado mucho interés y hay muchos diputados y diputadas que se han dedicado durante muchas semanas a estudiar en detalle justamente qué es lo que se le puede observar y qué es lo que supone que esos números aparezcan tal cual en un presupuesto. No es solamente un pronóstico, sino es entender que de esos números depende nada más ni nada menos que un plan de gobierno al que todavía le queda un año y del que obviamente necesita naturalmente un paquete de leyes de aquí en adelante que pueda hacer que ese presupuesto se cumpla. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas, gracias, ¿cómo están? Muy buenas por haber tardes venido. para todos. Bueno, ¿en qué quedó todo? Porque sigue la discusión el martes que viene. ¿Qué va a suceder el martes próximo? Buena pregunta. Bueno. Bueno, nosotros somos oficialistas, presentamos los números a los que hicieron referencia. Quisiéramos ya pasar directamente a las objeciones concretas que son legítimas por parte de la oposición, ¿no? Que nos digan, nosotros ya jugamos nuestras cartas, están a la vista. Obviamente que las mismas tienen objeciones. Y bueno, lo que tenemos que tratar de ver es cómo las salvamos o si vamos con distintos dictámenes. Claro, exactamente, diputado. ¿Confía en que si se llega a esta especie de acuerdo pueda, aunque sea acompañar en general, la mayoría de Juntos por el Cambio? Yo sí, confío en que la votación en general se van a conseguir los votos necesarios para su aprobación. En particular va a haber una discusión más con una mayor conflictividad. Hay puntos en los cuales la oposición aparentemente corresponde a ellos que lo hagan, no a mí, pero bueno, por lo que se ve en las reuniones de comisión, objetan la proyección de la inflación, el presupuesto para las universidades, ponen un acento muy fuerte en esa cuestión. Pero bueno, corresponde a ellos ahora en la próxima reunión ya definir estos temas, ¿no? Se habló mucho, diputado, de la reducción del déficit. Incluso el propio ministro de Economía lo menciona y hace hincapié en esto. Y la oposición planteó, por ejemplo, el congelamiento de la planta de personal del Estado para el año que viene. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Bueno, un poco lo que hizo Massa en estos momentos es lo que tenemos, de hecho, es una congelación de la planta del Estado. Eso se informó la cantidad de trabajadores que hay y dio instrucciones al respecto, ¿no? Yo creo que
si fuéramos normales no haría falta ningún este tipo de planteos. Creo que yo vengo de una provincia donde está prohibido 6 meses antes de los cambios de gobierno la incorporación de personal a planta. No me extraña ni un planteo de esto. Ahora, una de las principales críticas que uno escucha que este presupuesto tiene es lo que decía hace un ratito, que es el cálculo de la inflación. Sí. Y tiene cierto asidero porque, bueno, uno un poco comparando y viendo cuál ha sido el derrotero de la economía y las consecuencias que va a tener los 2 años de pandemia más el contexto de la guerra, bueno, uno tiende a pensar que la inflación probablemente esté por encima de ese 60%. ¿Se puede modificar eso justamente del presupuesto? ¿Tiene sentido modificarse? ¿A usted qué le parece concretamente ese punto? Si se modifica la inflación, hay que modificar por eso sería bueno que si hay objeción en ese sentido se lo diga, porque la inflación también le está determinando los ingresos, obviamente, y los egresos, ¿no? Ahí se está proyectando si hay una inflación mayor, si no se cree que va a ser del 60 y que va a ser del 90, bueno, vamos a tener un aumento importante en los ingresos también porque obviamente que la inflación va a hacer aumentar los impuestos como el IVA, ganancias, etc. Pero ¿y entonces es posible modificar la inflación o le parece que son críticas? Yo el año pasado, en lo personal, me equivoqué. Pensé que confié en las cifras que dio nuestro gobierno y no fueron evidentemente los acertados. Se planteó una inflación para este año del 30 y pico por ciento, 38%, claro. Los resultados son otros. Le pifiaron por largo, ¿no? Le pifiaron por largo, digo. Sí, evidentemente la realidad nos muestra que hubo un error muy importante. Ahora yo creo que esta inflación del 60%, el ministro Massa dijo que era una proyección conservadora, que podía ser menor. Los agregados monetarios, según el viceministro Rubinstein, no van a aumentar del 40% en el año, por eso se piensa que puede estar así. Si esto se cumple y se cumple una teoría monetaria, podría alcanzarse. Pero aún así, alcanzarse ese número. Pero, perdón, diputado, aún así, sin ser extremistas como por ahí plantean, siendo ultraconservadores, y sin ser extremistas como plantean las consultoras privadas que hablan del 100%, si mantenemos este 60% que plantea el presupuesto, estamos incluso hoy superando ese 60% para fin de año. ¿Qué medidas tomó el gobierno para estar reduciendo, o qué medidas va a tomar el gobierno para reducir lo que hoy tenemos de inflación con respecto a ese 60%? ¿Me explico? Sí. No se entiende por eso. Yo creo que estamos en un paso a paso con la economía desde que asumió Sergio Massa. Primero ordenó las cuentas fiscales, luego atacó el déficit de divisas y, bueno, entre el dólar soja más la negociación con los organismos de crédito internacionales más el Fondo Monetario Internacional, logró que una recomposición relativa de las reservas. Ahora las está cuidando. Tenemos un dólar financiero, de hecho, que sería el dólar el dólar Qatar para el turismo y demás. Y el paso que sigue, indudablemente, es ya con el frente fiscal consolidado, con ingreso de reservas y su protección, ahora hay que avanzar sobre la inflación. No me pregunte, porque no lo sé, cuál va a ser el método. Esto corre por mi cuenta. Creo que iríamos a un congelamiento de precios y salarios. Si uno ve las ganancias de las principales empresas en Argentina, es récord. Creo que se está generando un colchón para luego
permitir un congelamiento por unos meses de precios y salarios. Sí, el colchón empresarial está, lo que no hay ningún colchón es con los salarios, así que los salarios tendrían que aumentar sin lugar a dudas. Creo que esa podría ser una de las estrategias, pero le reitero, eso corre por mi cuenta. Claro, pero eso, digo, tiene que ser en estos meses del verano y no mucho más allá, porque después está la campaña electoral y es difícil un escenario de ese que plantea. Y si vemos la historia reciente, en 1985, Plan Austral se largó en junio y Alfonsín ganó muy bien las elecciones parlamentarias de ese año. La convertibilidad se largó el 1 de abril de 1991 sí. Y permitió al presidente Menem, al entonces presidente Menem, también lograr un muy buen resultado en las parlamentarias. Entre fin de este año o principios del año que viene, yo creo que es necesario que el gobierno plantee una política de shock, una política muy fuerte de reducción de la inflación. Espero que eso suceda. Lo que no le puedo decir es el contenido del plan, ni si existe tampoco, ni cuándo lo aplicarían, pero esas son mis expectativas. Diputado, gracias por haber venido. Gracias. Fue muy a amable. Gracias. Obviamente que esta discusión continúa la semana que viene, el día martes a las 13 horas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y para ese martes también está prevista que trabaje la Comisión de Defensa Nacional con otros temas anteriores. Hay unos días de mucho trabajo antes de la próxima sesión para trabajar concretamente sobre el presupuesto 2023, que va a ser ¿qué día? Que aparentemente es el 26, miércoles 26. Hay que ver si se hace con el martes 25 o con el jueves 27 en este esquema que te decía hace unos minutos. Con ese cuarto intermedio durante la noche para que estén todos, digamos, lo suficientemente frescos como para darle discusión. Pero un la debate. Intención es sacar dictamen la semana que viene. La semana que viene, claro. Esa es un poco la hoja de ruta que se planteó el oficialismo con la idea de sesionar el 26. Bien, gracias muchachos por haber formado parte de esta segunda edición. Gracias a ustedes por quedarse ahí del otro lado y ya llega el análisis aquí en la pantalla de TV. Ya venimos, chau. Lo que pasa en el recinto